Hola, voy a leer unas páginas de Deepak Chopra, no sé pronunciarlo bien, sobre cómo se manifiesta la maldad. Cómo se manifiesta la maldad y cuál es la situación que hace que se manifieste en cuanto coincide con mi idea de que no hay personas más o menos predispuestas a la maldad y tampoco situaciones sociales determinadas. Predisponen a la maldad, pero sí hay situaciones que hacen que en cualquier persona pueda surgir, o en casi cualquier persona, bueno, pueda surgir un sentimiento que al final lleva a esta persona a un comportamiento malvado, cruel, etc. Sin importar la extracción social de esa persona, el género, la instrucción, etc. Y me parece que estas páginas lo explican muy bien. Todo lo que se lee de todas maneras son teorías de alguien. Lo que comparto es lo que yo considero interesante. Ok, voy a ver. En 1971 se pidió a algunos alumnos de la Universidad de Stanford que participaran como voluntarios en un inusitado experimento de desempeño de papeles. Un grupo de alumnos representaría a los guardias de una prisión y estaría a cargo de otro grupo que representaría a los prisioneros. Aunque se entendía que todo era ficción, se dispuso de una cárcel y los dos grupos vivieron juntos durante el experimento. Según el plan, todos desempeñarían sus papeles durante 2 semanas, pero a los 6 días el experimento de la prisión tuvo que darse por terminado. El motivo: los jóvenes elegidos por su salud mental y valores morales se convirtieron por un lado en guardias sádicos y fuera de control y por otro en víctimas deprimidas por un estrés intolerable. Los profesores encargados del experimento estaban sorprendidos, pero no podían negar lo ocurrido. El investigador en jefe, Philip Zimbardo, escribió: mis guardias repetidamente desnudaban, encapuchaban, encadenaban, privaban de comida o de implementos para dormir a sus prisioneros, los incomunicaban y los hacían lavar los excusados con las manos descubiertas. Aquellos que no cayeron en un comportamiento tan atroz no hicieron nada por detener a los que sí. El paralelismo con los informes actos de los guardias estadounidenses en Irak en 2004 indujo a Zimbardo a sacar de nuevo a la luz el experimento de Stanford después de más de 30 años. Añado yo que hay una película que se hizo luego sobre un caso real que pasó en Alemania de un experimento similar, y luego voy a poner el enlace abajo de mi video cuando lo encuentre. A ver, sigo. Los guardias cayeron en todos los extremos salvo la tortura física abierta. Zimbardo recuerda con tristeza: conforme el tedio por su trabajo aumentaba, empezaron a utilizar a los prisioneros como juguetes e idearon juegos cada vez más humillantes y degradantes para ellos. Con el tiempo, estas distracciones tomaron un giro sexual. Por ejemplo, hacían que los prisioneros simularan actos de sodomía entre sí. Cuando me di cuenta de ese comportamiento anormal, clausuré la prisión de Stanford. ¿De dónde provino este comportamiento incontrolable? Por comodidad solemos decir que está presente en algunas manzanas podridas,
Pero el experimento de Stanford sugiere algo más turbador. El mal existe en todos como una sombra, por la sencilla razón de que el mundo está en todos. Haber sido educados como buenas personas se opone a la sombra del mal. Por supuesto, y si revisamos la lista de las fuerzas que moldean la conciencia, cada persona presentará un mapa distinto de influencias. Pero, aun si tienes la fortuna de hacer buenas elecciones, debes reconocer que en alguna parte de ti la sombra existe. La sombra fue formada por las mismas situaciones cotidianas que moldean nuestra conciencia y es liberada por situaciones nuevas semejantes. Si de niño sufriste abusos, la compañía de niños puede despertar esos recuerdos. Los investigadores de Stanford elaboraron una lista de situaciones que orillan a las personas a hacer cosas que llamaríamos malas o al menos ajenas a nuestro ser real. Yo la he desarrollado a la luz de lo que conocemos sobre el dualismo y la separación. Incubación del mal. Situaciones que liberan las energías de la sombra. Eliminación del sentido de compromiso. Anonimato. Entornos deshumanizadores. Ejemplos de mal comportamiento por parte de iguales. Testigos pasivos. Estratos rígidos de poder. Caos y desorden imperantes. Ausencia de significado. Autorización implícita para hacer daño. Mentalidad nosotros contra ellos. Aislamiento. Falta de responsabilidad. ¿Son estas situaciones intrínsecamente malas? En comparación con la primera lista, esta parece tener un elemento maligno. La primera lista eran páginas anteriores, pero voy adelante porque escogí esta página y son explicativas. ¿Son estas situaciones intrínsecamente malas? Dejando a un lado las prisiones en las que uno espera que lo peor de la naturaleza humana se manifieste. Como médico he presenciado abusos similares en los hospitales. Sin lugar a dudas, los hospitales no son malos, fueron establecidos para hacer el bien, pero la sombra no se relaciona con quién es bueno o malo. Se relaciona con energías confinadas que buscan una salida y en los hospitales abundan las situaciones antes mencionadas. Los pacientes están indefensos ante la autoridad de doctores y enfermeras. Son deshumanizados por la rutina fría y mecánica. Están aislados de la sociedad. Son casos anónimos, entre otros miles, etc. Si se presentan las circunstancias adecuadas, la energía de la sombra de cualquier persona saldrá a la superficie. Concentrémonos entonces en la sombra, el área donde la conciencia se ha distorsionado hasta el grado en que podemos realizar elecciones malignas. Ten en mente la palabra podemos, pues aún en las condiciones más deshumanizadoras hay personas buenas que siguen siendo buenas, esto es, que son capaces de resistir o controlar la liberación de su energía de las sombras. El famoso psicólogo suizo Carl Gustav Jung fue el primero que utilizó la sombra como término médico, pero yo quiero hablar en general de los lugares ocultos donde reprimimos aquello de lo que nos sentimos culpables o avergonzados. Llamaré a este lugar la sombra y creo que pueden decirse algunas verdades sobre ella. La sombra es personal y universal al mismo tiempo. Cualquier cosa puede guardarse ahí. Todo lo que se guarda en la oscuridad se distorsiona. La intensidad de las energías de la sombra es una manera de hacerse notar. Cuando dirigimos nuestra conciencia a cualquier energía, ésta se distiende. La sombra en sí no es mala y por tanto no es tu enemigo.
Si analizamos cada concepto, podremos modificar la temerosa designación de lo demoníaco, casi siempre en otra persona, como encarnación del mal. La sombra es personal y universal al mismo tiempo. Todos albergamos un patrón único de vergüenza y culpa. Cosas simples como la desnudez, el acto sexual, la ira y la ansiedad dan origen a sentimientos terriblemente complejos. En una sociedad, ver a la propia madre desnuda puede resultar trivial, mientras que en otra podría ser una experiencia tan traumática que solo podría enfrentarse enterrándola en la sombra. No hay una diferencia clara entre sentimientos personales, familiares y sociales. Los tres se mezclan y entrelazan. Pero aun si sientes vergüenza por haber golpeado a un pendenciero en el patio de la escuela cuando tenía 7 años y otra persona piensa que haber hecho lo mismo fue un momento importante en el desarrollo de su valentía personal, tener una sombra es tanto universal como personal. La psique humana cuenta con un escondite y para la mayoría de las personas ese lugar es absolutamente necesario, dada la enorme dificultad de enfrentar nuestros impulsos más oscuros y humillaciones más profundas. Cualquier cosa puede guardarse ahí. La bóveda de seguridad del banco donde guardas tus pertenencias más parecidas es como la mazmorra de una prisión. Lo mismo puede decirse de la sombra, aunque generalmente se utiliza el término para describir un escondite de energías negativas, tienes el poder de convertir lo positivo en negativo y viceversa. Cierta vez conocí a 2 hermanas que habían sido muy cercanas de niña, pero que en su vida adulta se distanciaron. Una era exitosa maestra universitaria. La otra trabajaba en una agencia de empleados eventuales y se había divorciado 2 veces. La hermana exitosa dice que su niñez fue maravillosa. La otra dice que la suya fue traumática. ¿Recuerdas cuando papá te encerraba en el baño durante 6 horas? Luego de hacer algo malo, escuché que la hermana desdichada decía a la otra: eso fue decisivo para mí. Solo podía imaginar cuán enojada y desesperada te sentías. La hermana feliz parecía muy sorprendida. ¿Por qué no me preguntaste acerca de ello? Me gustaba estar sola, me recogía y me contaba historias imaginarias. El incidente no significaba nada. De igual modo, nuestras historias siguen caminos separados e idiosincrásicos. Todo lo que se guarda en la oscuridad se distorsiona. La conciencia, como el agua dulce, está hecha para fluir y donde no puede hacerlo se estanca. En tu mundo interno hay innumerables recuerdos e impulsos reprimidos. Tú no les permites fluir, o lo que es lo mismo, liberarse, y por tanto no tienen otra opción que estancarse. Los impulsos buenos mueren por no llevarlos a la práctica. El amor se hace tímido y temeroso cuando no se expresa. El odio y la ansiedad crecen hasta el infinito. La característica fundamental de la conciencia es que puede organizarse en nuevos patrones y diseños. Si no permites que tu conciencia vaya a donde necesita ir, el resultado es energía desorganizada. Por ejemplo, si preguntas a las personas qué sienten por sus padres, un tema que la mayoría de los adultos rechazan como cosa del pasado, encontrarás que sus recuerdos de la infancia son una mezcla confusa. Los sucesos triviales sobresalen como traumas enormes. Otros miembros de la familia son reducidos a caricaturas. Los sentimientos auténticos son difíciles o imposibles de excavar.
Así, cuando un paciente acude a un psiquiatra para curar una dolorosa herida de la infancia, con frecuencia son necesarios meses o años para separar los hechos de la fantasía. Bien, voy a cerrar el video con la imagen del autor y luego, si consigo más páginas interesantes que compartir, las voy a leer más adelante. Gracias por escuchar y puedes decirme qué opinas en los comentarios.